El Estado peruano justifica desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Alberto Fujimori en un contexto de deterioro de los derechos humanos en la región. ¿Cómo afecta esto al Perú? Supuestamente eso se viene planteando, ¿no es cierto?, desde el año 2016, 2017, y ya en ese momento se decía que era terminal, y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces es un conjunto de mentiras para lograr la liberación de esa persona, Fujimori, condenada por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Agrava en general la situación de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos en la región. Y también está pues el caso crítico de la invasión a la embajada de México en Ecuador, ¿no? Entonces hay un conjunto de acciones que lo que muestran es el deterioro, ¿no?, la situación de deterioro de los derechos humanos en la región. Y eso es peligroso, ¿no? Lo que ocurre en un país sí tiene impacto en los otros países, ¿no? La campaña contra los derechos humanos implica también la salida del Perú del sistema interamericano con la excusa de que el organismo internacional se impone a la soberanía nacional, lo cual, según Jenny Dador, es falso. Yo creo que eso ha también disparado que hoy en día encontremos proyectos de ley en el Congreso que denigran abiertamente al sistema de las Naciones Unidas, ¿no? O que atacan a las Naciones Unidas y que atacan derechos que están contenidos en los pactos del sistema universal y los atacan y los llaman ideología y cosas por el estilo, o que los llaman como una imposición del orden global a la soberanía nacional. Sin embargo, todos esos derechos están contenidos en pactos que el Estado peruano ha firmado, ha reconocido, ¿no? Y cuando tú firmas un pacto como país, lo haces más bien desde un ejercicio soberano. Dices, ya voy a renunciar a esta parte chiquita de mi soberanía para garantizar estos derechos para todos mis ciudadanos. Y cuando digo renuncio a este pedacito es porque le entrego, ¿no?, al organismo supervisor de este pacto la capacidad justamente y las competencias para que supervise el avance de ese pacto, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Entonces, no es un ataque a la soberanía como también se muestra, ¿no?, sino que son más bien en una expresión de soberanía. Nosotros hemos sometido a esos pactos porque queremos que todos los ciudadanos de nuestro país tengan esos derechos y cuando esos derechos se violen tengan la posibilidad también de denunciarlos y de acudir a un organismo de esta naturaleza, ¿no?, como es el caso de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imaginando un futuro mejor que nuestro presente, ¿cómo podríamos recuperar nuestra democracia? Por supuesto que el edificio o la arquitectura institucional tiene que ver también con el funcionamiento de la democracia, pero no podemos dejar de lado la cultura democrática, ¿no?, que tiene que ver cómo nos relacionamos las personas. Y eso es una de las cosas que nos está también fallando. Eso que tiene que ver con la intolerancia, la polarización, la fragmentación, justamente se trabaja a través de la cultura democrática, ¿no? Y es eso lo que no deberíamos perder de vista y en lo que un nuevo gobierno tiene también que hacer el esfuerzo de trabajar. Si logramos recuperar la democracia, esta no puede ser una nueva oportunidad perdida, ¿no? Acá tenemos que trabajar para democratizar la sociedad y eso pasa, ¿no?, por mirar el tema de cultura democrática y desterrar también todo el tema de lo que tiene que ver con discriminación, ¿no?, que la nuestra es una sociedad profundamente discriminatoria y jerarquizada. Y mucha gente de la que se está yendo, no solo se está yendo por la crisis política y la situación económica, también mucha gente se va porque después de lo que ha visto, de cómo nos ninguneamos entre peruanos, cómo nos choleamos, cómo nos despreciamos, ¿no?, han dicho, yo no quiero seguir viviendo en un país así, ¿no? Y si tengo hijos, no quiero que mis hijos se críen y crezcan en una sociedad así, ¿no?, donde antemano te van a categorizar si vienes de tal barrio, si tu piel es de tal color, si tu abuela hablaba quechua, si tu madre hablaba aymara, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son cosas muy importantes que tenemos que trabajar y no pensar que eso lo vemos después y que más bien vamos a construir el edificio de solamente cómo son las elecciones, cómo se cuentan los votos y ya, eso es democracia. Eso es parte de la democracia. Eso es apenas el estándar más mínimo de lo que es la democracia.